Un cordial saludo en el nombre de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Les habla Guido Rojas, licenciado en Teología de la Universidad Pontificia Javeriana de Bogotá, transmitiendo en vivo y en directo desde la ciudad de Palmira, Valle del Cauca, Colombia. Vamos a tener en esta ocasión un estudio de Biblia, de teología y también de historia del cristianismo sobre un tema muy importante, un tema que nos divide a cristianos católicos y a cristianos evangélicos, que es el tema de la Virginidad de María. En ocasiones pasadas, y que está en mi muro y que también está en mi foro de YouTube, mi canal de YouTube que se llama Videos Apologética Católica, hice 3 videos desde el punto de vista bíblico, todos los argumentos sobre que se habla sobre María, en relación a las profecías bíblicas, en relación a la infancia de Jesús, en relación a la adolescencia de Jesús, Evangelio de Mateo, Evangelio de Lucas, en la vida pública de Jesucristo, el término hermanos, en su etimología y los pasajes bíblicos donde se hablan de estos hermanos de Jesús. En esta ocasión vamos a hacer un estudio de Biblia un poco más amplio, lo voy a hacer de una manera más analítica, no tanto como un teólogo católico, porque vamos a mostrar pruebas tanto de lo que son lo que piensan los teólogos y biblistas protestantes con sus mismas fuentes, como también lo que piensan los teólogos biblistas católicos, y lo vamos a hacer desde la Biblia, con Biblias católicas, Biblias evangélicas. Vamos a utilizar mi libro, Verdad de la Fe Católica. Vamos a utilizar también el diccionario enciclopédico bíblico ilustrado, y vamos a hablar también de lo que fueron los padres de la iglesia, qué opinan o cuál era su opinión con respecto a ese tema que polariza a ambas corrientes del cristianismo. Y también vamos a concluir, y lo más importante, y que va a ser una sorpresa para muchos, lo que pensaban o expresaban los llamados padres de la Reforma Protestante. Entonces eso lo vamos a ver en esta ocasión. Estamos transmitiendo también en este momento, lo vamos a hacer también desde mi foro en Facebook, que se llama Debates Bíblico y Teológico, licenciado Guido Rojas. Lo estamos haciendo a la par. Yo estoy transmitiendo desde mi muro y también en otros foros. Las personas que quieran unirse también pueden compartir esta información. Es muy interesante, va a ser muy importante, y lo vamos, como decía yo inicialmente, si tienen la palabra de Dios. Bueno, entonces sin más preámbulo, vamos entonces al tema en sí. Vamos a utilizar en primer lugar esta, que es la Biblia católica. Esta es la Biblia católica de Jerusalén, versión latinoamericana, de la editorial española Desclée de Brover. Es una Biblia católica, tal vez una de las más apegadas en cuanto a lo que son de erudición bíblico del catolicismo a lo que son los idiomas originales en que se tradujo la Biblia, tanto en el Antiguo Testamento o los textos veterotestamentarios en hebreo y arameo, como el Nuevo Testamento o los textos neotestamentarios que son en griego koiné. Bueno, hay una cita bíblica. Vamos a hacerlo primero desde lo que fue la profecía, desde la profecía que aparece en el libro de Isaías, en el capítulo 7, verso 14, primero con Biblia católica. Dice así: pues bien, el Señor mismo va a darles una señal. He aquí que una doncella, o nótese bien el término que se utiliza, una doncella está encinta y va a dar a luz a un hijo, y le pondrá por nombre Emanuel. A pie de página, estos biblistas católicos dicen que son de la escuela bíblica católica, teológica también, dicen al respecto, ¿no? Yahvé concede a Ahaz la señal que había rehusado pedirle, ¿no? El nacimiento de su hijo Ezequías, que aseguraría la permanencia en el linaje mesiánico de David. ¿Ve? Pero la solemnidad del oráculo y el nombre simbólico dado al niño Emanuel, Dios con nosotros, deja entrever en este nacimiento, más allá de la continuidad dinástica, una intervención de Dios en orden al reinado mesiánico definitivo. Y después de toda la tradición cristiana, también, aquí viene también, ese es el pasaje que tiene que ver de acuerdo al contexto histórico, pero también es una profecía de orden mesiánico que tiene que ver, como aquí me lo dice, la tradición cristiana le ha reconocido aquí el anuncio del nacimiento de Cristo. La doncella, aquí mismo le dice, traducción griega, dice la Virgen, precisamente así, la palabra hebrea alma, muchacha o joven recién casada. El texto de los 70, o sea, la versión antigua del griego koiné, del griego que utilizan la Iglesia Católica,
Es un testimonio de la interpretación judía antigua consagrada por Mateo 1:23, que también lo vamos a ver, cuando el ángel también le habla a José sobre este anuncio, ¿no? Que reconoce aquí el anuncio de la concepción virginal de Jesús. A lo que quiero hacer énfasis, después de lo que vimos, me parece bien interesante cómo los biblistas católicos traducen la perícopa o el verso con el término doncella. El término doncella, que en hebreo es alma, que quiere decir una muchacha, una joven judía, y no utiliza precisamente el término virgen. De mi libro, ¿verdad?, de la fe católica, que es un manual de teología, de Biblia y apologética que utilizo yo en muchos compartir, también tengo al respecto un tema sobre la virginidad de María, y también en relación con este versículo, dice, ahora, aquí como digo yo en la introducción, dice la virginidad de María a la luz de la Biblia. Un hecho en común entre la Iglesia Católica y las demás confesiones cristianas es en afirmar, según la revelación sagrada, que la madre del Hijo de Dios, en este caso el Emmanuel, Dios con nosotros, sería una doncella virgen, como lo vimos en Isaías 7:14 y lo vamos a ver más adelante en Mateo capítulo 1, versos del 22 al 23. Aquí el versículo 14, el autor utiliza, como decíamos también, la palabra hebrea, no utiliza, perdón, la palabra hebrea virgen, precisamente, que es betulá, ese es el término virgen en hebreo, sino que utiliza, como decíamos, el término alma, que quiere decir también doncella o joven, que para la misma concepción judía era una mujer de unos 14 o 15 años y por lo tanto, de acuerdo a los mismos principios morales y religiosos, tendría que ser una mujer virgen. Entonces ese mismo término se puede comparar con Génesis capítulo 24 versos 16 y 43. Mientras que ya en el Nuevo Testamento, en Mateo 1, como lo decimos ahorita, 1, 22, 23, se utiliza ya el término exacto de virgen, que en griego es ahí partenos, ¿ve?, haciendo referencia a esta profecía del Antiguo Testamento. Entonces, a lo que quería yo ir inicialmente es, como veíamos en esta versión de la Biblia católica, que Isaías 7:14 vierte el término doncella en referente a esa profecía mesiánica que tendrá que ver con María como la madre del Señor, de Jesucristo, nuestro Salvador. Si vamos a hacer también la comparación ya con esta Biblia evangélica, también una de las mejores, me encanta mucho, esta es la Biblia de las Américas, de la Nueva Versión Internacional. También es una Biblia de estudio muy importante, hecho por eruditos evangélicos de diferentes institutos bíblicos y facultades, tanto de España como de Iberoamérica en España, como también de América Latina, México, Colombia y otras, Ecuador, Brasil. Entonces vamos a mirar, a ver, en ese mismo versículo de Isaías capítulo 7, verso 14, vamos a notar una diferencia, aunque es pues el mismo significado o la misma interpretación, pero varía en algo. Y eso, veamos que en la versión católica aparece el término doncella, que no hay ninguna, es la misma referencia o un equitativo a una mujer en edad de casarse y que por lo tanto era virgen. Pero aquí, en esta Biblia evangélica, Biblia de las Américas, dice el mismo texto: por lo tanto el Señor mismo os dará una señal. He aquí se aparece el término una virgen, concebirá y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Emmanuel. Ahora, en la misma explicación a pie de página, vamos a mirar a ver lo que dicen los biblistas evangélicos. Dice, os dará aquí en plural, o se refiere a la casa de David y mediante ella la nación entera, una virgen. La palabra virgen en hebreo, ya sabíamos, es alma. Era usada para referirse a una mujer soltera en edad de casarse, ya sabemos, porque el otro término exacto es betula, pero aquí alma también es un equitativo, como aparece, como decíamos, en Génesis 22, 43, o también en Éxodo 2:8, o en el Salmo 68:25 y en Proverbios 30:19. Esas son referencias para uno también hacer una cotación bíblica y ampliar un poco más el término. Ahora, siguen diciendo también los mismos biblistas de esta Biblia de las Américas, lo que yo estoy diciendo ya en el Nuevo Testamento, afirmar el nacimiento virginal de Jesús, y la palabra griega en Mateo usado es partenos, como decíamos en Evangelio de Mateo capítulo 1, verso 23. Se refiere solo a una virgen. Esta es la primera de las varias profecías de Isaías acerca del Mesías, porque también Isaías habla del Mesías en
su capítulo 11, verso 1, en el capítulo 42, verso 3, en el capítulo 50, verso del 4 al 9, y en el 53, 4, 12 y 61, 1, 3. Emanuel, este nombre que significa Dios con nosotros, es otra indicación de la naturaleza extraordinaria de este suceso. Isaías emplea este nombre de nuevo en otra referencia en el capítulo 8, verso 8 y 10, y también, como decíamos, en Mateo 1, del 22 al 23. Entonces, a lo que vamos, en primer lugar, estamos mirando a ver, en ese mismo texto, Isaías 7:14, profecía mesiánica, veíamos que en la Biblia católica de Jerusalén se habla del término doncella, alma, y mientras que en esta Biblia de las Américas, que es la Biblia de las Américas, ese mismo término alma se traduce como virgen, pero va a entender la misma relación en el contexto cultural, religioso y moral del judaísmo de hace pues 500 años antes de Cristo, al cual se hace referencia a esta profecía. Si vamos entonces a pasar ya a la cita bíblica de Mateo 1, 23 y 24, vamos a encontrar algunas variantes. Vamos a hacerlo también. Vamos a hacerlo primero lo que en una Biblia evangélica. Esta es la Biblia del Expositor de Jim Seward, es una Biblia evangélica. Tiene comentarios versículo a versículo en forma seguida. Entonces vamos a mirar a lo que nos dice este expositor, un pastor biblista, teólogo protestante, con referente a uno de los versículos que más divide a los católicos evangélicos, que es cuando el ángel le anuncia en un sueño a José que va a recibir a María. La forma como se quiere traducir, o la forma exegética, o sea, la misma forma como los biblistas quieren dar a entender lo que es lo que va a suceder ya entre José y María, en el verso 22 y 23, es lo que nos divide a los católicos y a los evangélicos. Entonces vamos a mirar a ver, entonces en el Evangelio de Mateo capítulo 1, dice en el verso 23, aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y le llamará su nombre Manuel, que traducido es Dios con nosotros. En Isaías 7:14, ya vemos que aquí vierte el término virgen, que en griego es partenos, y es lo que decía, hasta ahí no hay ningún problema. Católicos y evangélicos sabemos que es una profecía bíblica, tiene la inspiración del Espíritu Santo, no hay ningún problema en aceptar la virginidad de María anterior al nacimiento de Jesucristo. Pero sigue diciendo, aquí va a venir la gran diferencia en cuanto a la interpretación del texto, en el verso 24, y despertó José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su mujer, inmediatamente siguió con la ceremonia de la boda. Esta es la explicación a pie de página. Y en el verso 25 dice, en esta Biblia del expositor, el biblista Jim Seward, y no la conoció, aquí el término no la conoció, él da a entender, en su explicación dice, no tuvo relaciones conyugales con ella, hasta que dio a luz a su hijo primogénito y llamó por nombre Jesús. Y sigue explicando, significa el Salvador. Dice de este biblista evangélico que después del nacimiento de Cristo, José sí tenía relaciones conyugales con María y dio a luz a otros 4 hijos y a varias hijas, como se menciona ya. Lo explicamos anteriormente en otros videos, ya solamente los hermanos de Jesús solo aparecen en la vida pública de Jesucristo, y este expositor evangélico, Jim Seward, da esas referencias que son en Mateo capítulo 13, verso del 55 al 56, que ahorita más adelante la vamos otra vez a retomar. Bueno, entonces esa es la explicación que da sobre el término que conoció a María, José, o sea que después del nacimiento de Jesucristo, José y María tuvieron relaciones sexuales, que es lo que aparece casi en todas las Biblias evangélicas y es lo que piensan casi por unanimidad en la actualidad los teólogos y los biblistas evangélicos. Bueno, vamos a hacer ese mismo texto, pero ya de esta Biblia católica, porque vamos a ir a la par. Como decía yo al principio, este es un análisis de una manera muy objetiva, como me gusta a mí, con toda la seriedad del caso, con toda la profundidad, para que tanto mis amigos católicos y evangélicos que ven estos videos pues tengan una visión mucho más amplia. No solamente dejarnos guiar por ciertos perjuicios o por ciertas convicciones, porque la teología y la Biblia se tienen que analizar de acuerdo a las mismas pruebas o a las mismas fuentes de la revelación sagrada. En esta Biblia, que es una Biblia católica, esta es una Biblia española, es la Biblia de Navarra, de la Universidad de Navarra en España, afiliada a un movimiento de la Iglesia Católica que es el Opus Dei. También es una Biblia comentada, es una Biblia de estudios, ustedes pueden mirar a ver. Vamos a mirar en ese mismo
perícopa o en ese mismo pasaje de Mateo, capítulo 1, como decíamos, del verso 23 al 25, vamos a encontrar ya una variante en cuanto a la explicación exegética o en cuanto a la explicación teológica que ya por el lado de la Iglesia Católica le da el texto sagrado. Dice así: mirad, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Manuel. Lo mismo, veíamos que es lo mismo de la Biblia evangélica del expositor, que significa Dios con nosotros, y que era la profecía que habíamos dicho de Isaías 7:14. Al despertarse, José hizo lo que el ángel del Señor le había ordenado y recibió a su esposa. Y aquí viene ya la gran diferencia en el verso 25. Y sin que lo hubiera conocido, dio a ella a luz un hijo y le puso por nombre Jesús. Vuelvo a repetir, como se traduce o se vierte ya del griego koiné al español en esta Biblia Navarra: y sin que lo hubiera conocido, dio ella a luz un hijo y le puso por nombre Jesús. Veamos entonces la explicación a pie de página sobre este tema. Dice, desde el verso 23, al dar fe de que se había cumplido el oráculo de Isaías 7:14, San Mateo reafirma la virginidad de Santa María y la divinidad de Jesús. O sea, va a la par. Tanto la virginidad de María, proféticamente hablando, como la propia divinidad de Jesucristo, porque es el Emmanuel, es Dios encarnado, la segunda persona de la Trinidad. Cristo es verdaderamente el Emmanuel, Dios con nosotros, no solo por su misión divina, sino porque Dios hecho hombre, como dice en Juan 1:14, no quiere decir que Jesucristo haya de ser normalmente llamado Emmanuel. Este nombre se refiere más directamente a su ministerio como el Verbo encarnado. La Neovulgata, o sea, la versión vulgata de Jerónimo, traducido del griego, la primera versión oficial en la Iglesia Católica en el siglo V, tanto de los textos, como decíamos, veterotestamentarios, neotestamentarios, al latín, que era el idioma oficial de la Iglesia Católica y el idioma de aquel entonces. La Neovulgata traduce este pasaje en el verso 25 en latín: ecno concebat ea done perpeti filium. Siguiendo el texto griego, la versión latina de done sería hasta que. Esta partícula en griego, que aquí está la diferencia, que es eos, hasta que, ese término eos, esa partícula, indica de por sí lo que ha ocurrido hasta el momento. O sea, para los biblistas evangélicos, esa partícula significa que después del nacimiento de Jesucristo, José y María tuvieron relaciones sexuales, mientras que para los biblistas católicos es simplemente una afirmación que hasta ese momento no habían tenido relaciones sexuales y que no implica, por lo tanto, que después del nacimiento de Jesucristo hayan tenido también una relación de un coito conyugal, como era de un esposo y una esposa, pero sabemos bien que estamos hablando de un matrimonio bendecido, un matrimonio santo. José llamado como el justo y María pues como la bienaventurada entre todas las naciones. Esa es siempre la explicación que dan los biblistas católicos a ese término, hasta, como decíamos aquí nuevamente, el término griego es eos, indica que por sí lo que ocurrió hasta el momento. En nuestro caso, la concepción virginal de Jesús, prescindiendo de la situación posterior, o sea, sin que eso varíe posteriormente después del nacimiento de Jesucristo. La fe católica, porque aquí ya entra lo que es el tema doctrinal. ¿Qué es lo que hacen los biblistas, los exégetas, los teólogos? Ya el texto como si ya, de acuerdo a nuestra propia doctrina, de acuerdo a la iluminación del Espíritu Santo, de acuerdo a lo que es el magisterio eclesiástico, es lo que da a entender aquí en esta Biblia de Navarra. Dice: la fe católica ha mantenido siempre la virginidad perpetua de Santa María, como aparece en el Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 498. De aquella que habría de permanecer virgen antes del parto, en el parto, después del parto, aquella que de un modo único y excepcional cultivará siempre la virginidad en su mente, en su alma y en su cuerpo. Esta preciosísima reflexión es de uno de los padres de la Iglesia, en este caso San Juan Damasceno, en uno de sus sermones sobre la virginidad de María. Y también trae como referencia Lucas 1:27 y Lucas 2:7. Entonces, vemos bien cómo ahí varía un poco en las explicaciones. Y vuelvo a repetir porque me parece muy interesante en lo que decía este doctor de la Iglesia, San Juan Damasceno, hacia el siglo VI, VII, sobre lo que nosotros pensamos de la Virgen María. Vuelvo a repetirlo, aparece en cursiva, dice: de aquella que había de permanecer virgen antes del parto, en el parto, después del parto. Ese es el dogma de la Virginidad de María que creemos los católicos, que profesamos, que es una regla de fe y que por lo tanto es una verdad que la Iglesia Católica ya la definió y que todo católico está obligado a creerla. Otra cosa es lo que hacen los teólogos, el caso mío, que es explicarlo para que quede más ampliamente definido para el común de los laicos,
también pues en un grado superior también los sacerdotes o las facultades de teología, como en este caso, son teólogos de una universidad católica de Navarra que traen a colación esta referencia de San Juan Damasceno. Dice, aquella que había de permanecer virgen antes del parto, en el parto, después del parto, aquella que de un modo único, eso creemos nosotros, y excepcionalmente cultivaría siempre la virginidad en su mente, en su alma y en su cuerpo. Bueno, entonces hasta ahí ya analizamos tanto de las Biblias católicas como de las Biblias evangélicas, Isaías 7:14 y Mateo capítulo 1, versos 23 y 24, de ambas corrientes, la corriente teológica y la corriente evangélica. Como el tema de hoy era el tema la virginidad de María ya a la luz de la historia del cristianismo, tengo de mi libro, ¿verdad?, de la fe católica, mi libro matriz, algunos testimonios de lo que fueron los padres de la iglesia. Sabemos que para la iglesia católica, a diferencia de las iglesias evangélicas, nosotros no solamente creemos que la Biblia es la única fuente de la revelación divina, creemos también que por medio de la iglesia, que es el cuerpo místico de Cristo, la iglesia que es también columna y baluarte de la verdad, como lo dice el apóstol Pablo en 1 Timoteo 3:15, pensamos que también lo que es la tradición cristiana, o sea, todo lo que el Espíritu Santo ha inspirado a través de los tiempos, desde la muerte de los apóstoles, Juan, hacia el finales del siglo I hasta nuestros días, es también importante. Y sobre todo lo que fueron los primeros seguidores, los primeros teólogos, los primeros obispos, los primeros patriarcas, muchos de los cuales eran grandes conocedores de las Sagradas Escrituras, tanto de lo que fue la parte de Oriente como la parte de Occidente. Además de eso, tuvieron una vida ejemplar. No solamente eran personas inteligentes, sino que eran unos hombres de Dios, todos unos varones de Dios en el sentido pleno de la palabra, muchos de los cuales murieron mártires por Jesucristo y muchos de ellos tenían diferentes dignidades, como les digo yo, o eran algunos diáconos, algunos eran presbíteros, otros eran obispos y otros eran patriarcas. Bien, de estos padres de la iglesia, en general, si usted los estudia, lo que llama la patrística, uno se da cuenta de que todos ellos unánimemente pensaban que María fue siempre virgen. Eso es lo que uno puede constatar desde los mismos escritos de ellos. Con la sola excepción de Tertuliano de Cartago, que fue un padre de la iglesia también. Cartago, en el norte de África, murió más, se presume que su muerte ocurrió hacia el año 220. Es tal vez el único de estos escritores importantes del cristianismo que no creía en la virginidad de María. Y para eso él analizaba también desde las escrituras dos citas bíblicas que también muchos apologistas y teólogos evangélicos toman como referencia. Aquí las tengo, vamos a hacerlo otra vez de la Biblia de las Américas. La primera es la que aparece en el Evangelio de Lucas. Vamos a mirar a ver, que es en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 2, verso 23, donde dice: Jesús es presentado en el templo, ¿no? Después del nacimiento de Jesucristo, dice en esta Biblia evangélica, cuando se cumplieron los días para la purificación de ellos, o sea, la purificación tanto de María, su madre, como su hijo Jesús, el primogénito, según la ley de Moisés, de acuerdo a todo lo que eran las leyes, los preceptos, las normas levíticas, las normas en cuanto a las ofrendas y todo lo que comprende el Pentateuco en el Antiguo Testamento. Le trajeron a Jerusalén para presentarlo al Señor. O sea, trajeron a Jesucristo para presentarlo al Señor en el templo, que era la casa de Dios. Y en el verso 23 dice en las Biblias evangélicas, de una forma textual, dice: como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abra la matriz será llamado santo para el Señor. O sea, ese término abrir matriz es lo que muchos teólogos biblistas evangélicos aluden, diciendo que ya físicamente fue un alumbramiento normal. Jesucristo nació de una manera normal, de un parto normal vaginalmente. Entonces, haber nacido Jesucristo en esa condición, pues evidentemente lo que era el himen y toda la parte fisiológica de María, pues tuvo que haber tenido un cambio y por lo tanto hubiera dejado de ser virgen. O sea, como decíamos anteriormente, no se niega la concepción virginal de acuerdo a Isaías 7:14, pero ya lo que es el nacimiento de Jesucristo y posteriormente después el matrimonio con José María es donde ellos piensan que tuvieron más hijos. Entonces, se alude mucho también, y así mismo lo decía Tertuliano, aquí cuando el término abrir matriz, y hay una explicación también a pie de página. Vamos a recrear un poco más
porque como decía yo, este estudio es analizando desde todas las fuentes. En este caso estamos mirando esta fuente evangélica: todo varón que abra matriz conforme a la ley. Eso lo puede usted encontrar en Éxodo capítulo 13, verso 2, en Éxodo 12, 15 y en el libro de los Números, capítulo 3, verso del 46 al 48, que es lo que llama el Pentateuco, los 5 primeros libros de la Biblia. El primogénito, o sea, el primer libro, que en griego es protogenes, debía ser dedicado al Señor, o sea, a Yahvé o a Jehová, entregado al sacerdote 5 ciclos de plata, como aparece en Números capítulo 18, verso 16. Entonces, esa era una de las alusiones que Tertuliano decía cuando refería a la palabra de Dios, de que entonces María había dejado de ser virgen. Hay que tener en cuenta también que para la Iglesia Católica el dogma de la virginidad de María no es tanto desde la parte de vista fisiológica. Nosotros no pensamos que como dice acá, que fue María dejó de ser virgen cuando nació Jesucristo, sino que nosotros pensamos, como lo vemos de San Juan Damasceno, que la virginidad de María es integralmente. Integralmente en el sentido en que su cuerpo no tuvo contacto sexual con un hombre, porque viene el Espíritu Santo, ella fue fecundada por el Espíritu Santo, por eso es la bienaventurada entre todas las naciones, las generaciones, también desde un punto de vista espiritual, por ser ella la esclava del Señor, como dice en Lucas 1:38, en griego, idule kyrios, aquí la esclava del Señor, y también en un sentido pleno de la palabra de su maternidad, en su cuerpo, en su mente, en su espíritu, estaba el propósito de María de mantenerse virgen, solamente consagrada al servicio de Dios por ese privilegio tan especial de ser la madre de su unigénito, como decíamos, el Emanuel o Dios con nosotros. Entonces, esa es de pronto la explicación. Entonces, por lo tanto, usted nunca va a encontrar en la definición del dogma de la Virgen de María, nunca se va a hablar si realmente, lo más probable es que fue un alumbramiento normal, porque María tuvo también un embarazo normal de 9 meses, debió haber sentido todos los síntomas de una mujer en todo ese proceso, en ese cambio fisiológico, las náuseas, vómitos, marea, y también ya en el momento del parto, lo que es romper fuente y lo que es ya todo el trabajo de parto, las contracciones y lo que pues significa pues el extraer ese nuevo ser de su vientre, pero en este caso sabemos que es el Jesucristo, el Hijo de Dios. Entonces esa era la primera referencia que tenía en cuenta Tertuliano, y la segunda referencia que también muchos biblistas, teólogos y apologistas evangélicos también deducen es lo que veíamos anteriormente, uno de los pasajes donde se habla ya de los hermanos de Jesús solamente en la vida pública del Señor, que aparece, como decíamos, en Mateo capítulo 13, verso del 55 al 56, ¿no? Donde dice Jesús está en Nazaret, donde se había criado. Entonces dice especialmente en el verso 56 y 57, los mismos paisanos o los mismos coterráneos de Nazaret decían, refiriéndose a Jesús, el hijo del carpintero José, dice, no es no están, dice en el 55, perdón, no es el hijo del carpintero, o sea, de José, no se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas, no están todas sus hermanas con nosotros, ¿dónde pues obtuvo todas estas cosas? Entonces, con esos dos versículos de que se hablan unos hermanos de Jesús con nombres propios, Jacobo, José, Simón y Judas y otras hermanas, es que los biblistas evangélicos dicen que por lo tanto José y María tuvieron relaciones sexuales, y así mismo lo pensaba Tertuliano de Cartago, con esas dos referencias bíblicas que estamos viendo. Ampliemos un poco más lo del término hermano, de acuerdo a una enciclopedia bíblica ilustrada evangélica. Esta es la enciclopedia, el diccionario bíblico ilustrado de la editorial CLIE. Lo he utilizado muchas veces, es muy importante esta obra de consulta, da muchas luces, y vamos a ver precisamente sobre el término hermano. Dicen estos biblistas evangélicos, dice en Mateo 13, 55 y 56, como lo acabamos de leer, Jacobo, José, Simón, Judas son llamados hermanos de Jesús, mencionado además de una manera expresa algunas hermanas también en Marcos 6, 3. Se le presenta en compañía de María, como aparece también en Mateo 12, 47 al 50, de Marcos 3 del 31 al 35, en Lucas 8, 19 al 21. Acompañaron a Jesús junto con María a la ciudad de Cafarnaún al inicio de su ministerio, como aparece en Juan 2:12. Sin embargo, no manifestaron fe en él hasta después de su muerte, como aparece en Juan 7, 4, 5. No obstante, después de la resurrección, se le hallan junto con los discípulos
en lo que fue la iglesia ya naciente, la iglesia apostólica, en Hechos 1:14, y ejerciendo su ministerio cristiano en 1 Corintios 9:5. Uno de ellos, Jacobo, mencionado anteriormente, también aparece relacionado en las cartas paulinas, en este caso en la carta a los Gálatas, en el capítulo 1, verso 19. Se distingue como dirigente de la iglesia de Jerusalén, este Jacobo, en Hechos 12, 17, 15, 13, Gálatas 2:9, escribiendo la epístola que lleva su nombre. Y ahí sigue diciendo, la cuestión de su parentesco con Cristo ha sido sumamente debatida y se han presentado diversas teorías que afirman que no eran más que sus primos. Habrían sido hijos de Alfeo o Cleofás y de María, hermana de la Virgen María, como aparece en Juan 19:25. Nótese bien que estoy leyendo al pie de la letra lo que aparece en un diccionario bíblico evangélico. Pero el término primos, que en griego es anexios, nunca se emplea para ellos, a pesar de que el término anexios es un término utilizado en tales casos en el Nuevo Testamento, o sea, el término primo, como en Colosenses capítulo 4, verso 10, en Marcos también como primo de Bernabé. Además, en Hechos 23:16 se usa precisamente la expresión hijos de la hermana, empleado del sobrino de Pablo. Asimismo, se encuentra también el término pariente o primo, que se halla 11 veces en el Nuevo Testamento, como en Marcos 6:4, en Lucas 1:36 y 58, en Juan 18:26, en Hechos 10:24, en Romanos 9:3, en Romanos 16:7 y 11:21. Así parece anómalo que los hermanos del Señor no hayan sido nunca llamados primos si en verdad lo eran. Está dando pues la explicación estos biblistas evangélicos. Esa sería una de las opciones. La otra opción es, por otra parte, se ha lanzado la suposición de que estos hermanos procedieran de un matrimonio anterior de José con cierta mujer, Echa o Salomé, de la tribu de Judá. Esta tradición ya no es bíblico, esta parte de una tradición mantenida por Hilario y Epifanio y la iglesia griega, o sea, algunos de los padres de la iglesia, Hilario y Epifanio y la iglesia griega. La única razón de esta suposición es la parentela, diferencia de edad entre José y María. Esa sería otra opción para mirar a ver estos hermanos de Jesús. La tercera opción sería, en este mismo diccionario enciclopédico, serían hijos de un matrimonio de levirato entre José y la viuda de su hermano Cleofás. Aquí de nuevo no tenemos nada más que una mera especulación sin fundamento. En realidad todos estos esfuerzos explicativos provienen de perjuicios respecto al dogma de la virginidad perpetua de María. Evidentemente son biblistas evangélicos, por eso están haciendo alusión de ese dogma, ellos no lo creen. Se menciona constantemente a María con ellos, dándole el título de madre, sin dar jamás la mínima indicación de que no eran hijos de ella. En Mateo 12:46, en Mateo 27:56, en Marcos 3:31, en Lucas 8:19, en Juan 2:12 y en Hechos 1:14. Entonces, bien, o sea, lo que dan a entender estos biblistas evangélicos es que no se utiliza el término primos, como aquí mismo aparece, para estos hermanos de Jesús. Esa sería una de las supuestas posiciones fuertes de los evangélicos para decir que son hermanos carnales de Jesús. El término es anexios. Otra sería que serían hijos de un matrimonio anterior a José, que era viudo. Eso lo piensan también en la iglesia ortodoxa griega. Y dice también que otra sería que José, al haber enviudado a un hermano que llamaba Cleofás, asumió también la paternidad, de acuerdo a una ley del levirato, se casó con la viuda de su hermano, y que esos hijos serían pues hijos de este matrimonio. Ahora, hay que también tener en cuenta que si vamos a hacer también una versión analítica de esto, si realmente, como dicen los biblistas evangélicos, aunque no se aparezca el término primos, que también es usado, no muchas veces en relación al término adelfos, que es más común, y el término adelfos también implica también parientes, primos, amigos, hermanos, todos los cristianos en general. Sí hay que decirles también a estos biblistas del diccionario enciclopédico ilustrado, si vamos a hacer también objetiva y analíticamente este estudio, que tampoco hay una deducción, no hay un solo pasaje bíblico, ni en los 4 evangelios, ni en las cartas paulinas, ni en las cartas católicas de los otros apóstoles, Santiago, Judas, Pedro, o lo que es el compendio joánico también, lo que es el evangelio de Juan,
las tres cartas de Juan y el libro de Apocalipsis, ni en el libro de los Hechos de los Apóstoles tampoco aparece, nunca hay referencia de que donde se diga que María haya tenido más hijos, eso no aparece, no lo aparece, no, sí, sí, son solamente deducciones de biblistas, ni tampoco se dice que estos hermanos de Jesús sean hijos de María, solamente aparece el término hermano en un sentido amplio, que se puede dar para muchas variantes, pero no hay, por así decirlo, y eso ya lo expliqué anteriormente en otros videos, nadie, ningún apologista, ningún teólogo, ni ningún erudito bíblico puede mostrar un texto bíblico donde se diga que María o haya tenido más hijos o que estos hermanos de Jesús sean hijos de ella. Porque solamente siempre, todos los pasajes siempre se dice que María era la madre de Jesús. Siempre aparece de una manera la relación de Jesús como el único hijo de María. Y eso usted lo puede ver tanto en el libro de Hechos de los Apóstoles al principio, como decíamos, cuando está la comunidad orante, en Hechos 1.14, como también en los evangelios. Bueno, ahora vamos entonces a mirar a ver ya las pruebas de los padres de la iglesia, ya después de haber hecho esta acotación, porque quería tratar lo del tema de Tertuliano, que fue una sección. No obstante, los otros, lo que son llamados los padres apostólicos, que fueron los primeros discípulos inmediatos de los apóstoles, y después los padres de la iglesia, tanto de Oriente como Occidente, ya en un término mucho más general, siempre estuvieron a favor de la Virgen María. Ya veíamos también el testimonio de San Juan Damasceno, la preciosa reflexión en la Biblia de Navarra. Ahora, asimismo, podemos decir que San Ignacio, obispo de Antioquía, también conoció en vida a los apóstoles, fue el sucesor de Pedro en la sede de Antioquía en Siria, donde se le da el término cristiano, que fue martirizado en el año 107. De San Ignacio se conservan 7 cartas. Una de las cartas que escribió contra los docetas, que eran las primeras herejías, porque ya hubo también herejías y hubieron personajes relacionados con estas corrientes que se desviaron del cristianismo primitivo, que sí pensaban que María haya tenido más hijos. Este es uno. Los docetas defendían la realidad humana de Cristo al afirmar que permaneció de la estirpe de David por nacer verdaderamente la Virgen María. Al respecto puntualizó San Ignacio de Antioquía contra los docetas: la virginidad de María quedó oculta al príncipe de este mundo, o sea, Satanás, así como su parto y también la muerte del Señor. Son estos los 3 misterios asombrosos los que se realizaron en el silencio de Dios. Esta es una de las referencias extrabíblicas más tempranas sobre lo que era la virginidad de María. Aquí mismo lo dice, en relación a lo que veíamos también de Isaías 7:14. Aparte de los docetas, hubo otros herejes que también negaron esta verdad. No son parte como Tertuliano de los padres de la iglesia, si estos son de las corrientes heréticas. Uno de ellos fue Cerinto, otro se llamó Carpócrates también, y también otra corriente que eran los ebionitas. Ellos pensaban que Jesús había nacido de la unión conyugal de José con María, porque para estas corrientes heréticas, sobre todo los ebionitas, negaban todo lo que era la divinidad de Jesucristo, todo lo que era la parte divina de Jesucristo, su preexistencia. Solamente reconocían a Jesucristo como un gran profeta, como un gran rabí, como un gran maestro, y por lo tanto una criatura, humanamente hablando, como después fue otro ex sacerdote de nombre Arrio, que también negó la divinidad de Jesucristo. Entonces, por esa misma línea hay. ¿Qué es lo que hoy en día creen los testigos de Jehová? Bueno, otro también de los llamados padres apostólicos, que también conoció en vida a los apóstoles, San Ignacio fue obispo de Antioquía. Se llamó también Justino Mártir. Sí fue un laico. También murió hacia el año 167. En una de sus obras se llama Apología, o sea, la defensa de la fe. Presenta la concepción virginal de María como una verdad fundamental de la religión cristiana. O sea, también ya estamos hablando ya de mediados del siglo II. Por unanimidad, la misma iglesia cristiana primitiva de la época de los apóstoles y la misma iglesia que sucedió después, porque siempre ha existido una sola iglesia verdadera, que es la iglesia católica, apostólica y romana. Estos escritores son parte de esa tradición de la iglesia católica. Veíamos también cómo San Ignacio de Antioquía y San Justino Mártir están en favor de lo que fue la concepción virginal de María y nunca dudaron que haya perdido tal condición. Más adelante viene ya otro personaje, ya vamos subiendo un poco más en la historia, se llamó Irineo, obispo de Lyon en Francia, murió hacia el año 202, o sea, estamos hablando ya de principios del siglo III. Afirmaba que la virginidad de la Madre de Cristo era una creencia contenida en la regla de fe que todos deben de creer. O sea, que por así decirlo ya había como un credo, habían como ciertas verdades de fe, que lo veíamos también en San Ignacio, obispo de Antioquía. Ya habían ciertos parámetros en los cuales era una regla de fe creer
que María fue virgen y que María era la madre de Jesucristo, que era el Emmanuel, Dios con nosotros. Otro de los padres de la iglesia, Tertuliano de Cartago, hacia el año 230, en su controversia contra el gnóstico de nombre Marción, ya es otra vez, volvemos otra vez, como estos padres de la iglesia siempre eran los grandes baluartes, los grandes heraldos, los grandes, las antorchas de lo que era la ortodoxia, el cristianismo como tal, original, desde los mismos tiempos de los apóstoles, o sea, con la asistencia plena del Espíritu Santo. Este condenó las creencias de este gnóstico de nombre Marción, afirmaba que María es madre de Cristo porque ha sido engendrado en su seno virginal. San Hipólito, que fue un sacerdote romano, muerto por Cristo, martirizado, ya hacia el año 235, en el mismo siglo III, escribe: la virginidad de María es un hecho que el mundo no puede comprender y que se ha cumplido en los designios de Dios, porque es un misterio, es parte de lo que el mismo ángel le dice a María, que para Dios nada es imposible. O sea, vemos que casi de una manera unánime todos esos escritores tienen ese mismo concepto, defendiendo la Virgen María siempre en relación a los méritos de su Hijo Jesucristo, porque es las otras cosas que yo como teólogo católico he querido expresar. Todo lo que nosotros católicos amamos, veneramos, respetamos a María siempre está en relación a las mismas profecías de Isaías 7:14, en relación de que fue la madre del Señor, en relación de que fue la esclava del Señor, en relación a su humildad, en relación a su obediencia, en relación a su amor a su Hijo, al verlo morir en la cruz, en relación a estar también presente en lo que era la primera comunidad orante antes de recibir el Pentecostés. O sea, todos esos méritos, todos esos atributos y todos esos honores, todos esos privilegios de María para la Iglesia Católica es lo que en teología se conoce como Mariología, o sea, el tratado de la verdadera devoción a María, de acuerdo a la Biblia, de acuerdo a la tradición cristiana y de acuerdo a la misma exégesis y a las mismas de estos escritores. Estamos hablando ya de padres apostólicos y de los padres de la iglesia. Viene otro también. Aquí también vemos que Orígenes de Alejandría, en el año 153, otro gran apologista, rechazaba las charlatanerías de un filósofo llamado Celso que negaba la virginidad de María. Bien, se me olvidó decirle que aunque Tertuliano, ya habíamos dicho, o sea, Tertuliano, porque para que no quede dudas, porque hice una relación Tertuliano sí pensaba que María era la nueva Eva, y él sí pensaba que María nació de una manera virginal. Ya lo que dice Tertuliano, como decíamos anteriormente, por eso lo cité, él decía ya que cuando vino el nacimiento de Jesucristo sí hubo rompimiento de matriz y que ya los hermanos de Jesús sí eran hijos de un matrimonio posterior, del mismo matrimonio con José, y que habían venido posterior de la unión conyugal entre José y María. Ahora, este Orígenes también estaba en contra de las creencias de Celso, este filósofo. Vamos a mirar, es muy importante estos nombres para que ustedes mismos lo apunten y ustedes puedan mirar después, puedan buscar una información mucho más amplia al respecto. Una de las primeras herejías contra la virginidad perpetua de María la escribió este filósofo, era un filósofo neoplatónico, Celso, del año 180, o sea, estamos hablando de mediados del siglo segundo, en su obra Doctrina Verdadera, inspirado en fuentes judías, porque de estos mismos que veíamos herejes, los ebionitas, celsos, cerintos, siempre también eran influenciados por los judíos. Acordemos que después de Jesucristo hubo una separación del judaísmo con el cristianismo, aunque el cristianismo viene de sus raíces judías. Ya los judíos empezaron a rechazar a los cristianos. Los judíos no aceptaron que Jesucristo era el Mesías, no aceptaron que Jesucristo era el Salvador y mucho menos iban a reconocer su concepción virginal. Entonces, por eso es que muchos de estos filósofos platónicos y estos herejes están influenciados por esa corriente de ese judaísmo completamente apóstata, que negaba todo lo que fue las profecías y en relación al mesianismo de Jesucristo. Hasta el día de hoy lo sigue negando. Entonces, este filósofo neoplatónico Celso, en su obra Doctrina Verdadera, está inspirada por fuentes judías y cuyos textos escritos en latín se han conservado hasta nuestros días. En él afirmaba una cosa que es para nosotros los católicos pues una gran afrenta, no solamente contra la persona de Jesucristo, sino contra su madre María. Él afirmaba una cosa que es completamente una herejía, una blasfemia. Él decía que Jesús había nacido de una pobre campesina, así trataba a María, que se ganaba la vida hilando lana.
la habían expulsado su marido carpintero, en este caso sería José, eso era una especulación, cuando fue condenada por adulterio con un soldado romano reclutado en Germania llamado Ben Pantera. De ahí que algunos lo consideran como el hijo de Pantera. Supone por esta razón que huyó a Egipto, donde adquirió conocimientos de magia que le fue muy útiles a su regreso a Judea, cuando ya se presenta a sí mismo como Dios. Entonces, esta era una de las primeras herejías también, de las primeras, por así decirlo, falsas enseñanzas, una blasfemia completa. Filósofo Celso, en su visión neoplatónica, rechazaba toda la divinidad de Jesucristo, todo lo que tenía que ver con lo que veíamos anteriormente, las profecías mesiánicas, y él pensaba de una manera muy burda, completamente ilógica, que Jesucristo había sido producto de una relación adúltera con este personaje, un soldado de nombre Pantera, y que había estado en Egipto adquiriendo pues conocimientos, noxis, y que después se proclamó como hijo de Dios. Entonces, a eso fue que condenaba esa misma herejía y esa misma falsa creencia, es lo que Orígenes de Alejandría le criticaba. Otro personaje muy importante es San Efrén de Siria, ha sido llamado como el poeta de María, ya hacia el año 333, estamos hablando ya del siglo IV, vamos subiendo. Este Efrén de Siria tiene unos poemas muy hermosos sobre María. Dice que ella dio a luz al mundo a su hijo, pero permaneció siempre virgen. Tenía ella las dos grandes cualidades de ser virgen y de ser madre. Qué interesante lo que dice San Efrén, primer poeta. Decía que María tenía esas dos cualidades, era virgen y al mismo tiempo era la madre de Jesucristo, que es el Emanuel, Dios con nosotros. Otro de los grandes personajes, San Atanasio, ese patriarca de Alejandría, un gran defensor de la ortodoxia católica contra lo que fue la cristología arriana, que defendía que Jesucristo era verdadero Dios y verdadero hombre. San Ignacio Atanasio, patriarca de Alejandría, ya hacia el año 373, uno de los personajes más importantes para defender la divinidad de Jesucristo. En el concilio también de Nicea, escribió que María permaneció virgen hasta el fin. Vemos bien que como las declaraciones, a manera que iban saliendo herejías, a manera que iban saliendo falsas enseñanzas, a manera que también los mismos gnósticos, los ebionitas, estos escritores neoplatónicos empezaron a acusar, a difamar la integridad de María, de que había tenido otros hijos. Entonces, asimismo también es la respuesta de estos grandes personajes, de estos padres de la iglesia. Pasamos a San Ambrosio, que fue un obispo de Milán en Italia, el gran mentor de Agustín de Hipona. Redactó en el año 337 una carta a su hermana religiosa en Roma, en la que ha llamado el retrato de la Virgen, en la que agrega: ¿quién más casta que la madre que ha traído a su hijo al mundo, permaneciendo virgen? Ella era virgen, pero no solo de cuerpo, sino también de espíritu. Vemos que la virginidad de María era integralmente, así lo pensaban los padres de la iglesia, físicamente, en su misma humanidad, en su mismo propósito espiritual, en su misma esclavitud, en un sentido íntegro y pleno de la palabra, como veíamos también del pensamiento de San Juan Damasceno. Otro de los personajes, padres de la iglesia, que defiende la virginidad de María es San Basilio, obispo de Cesarea. Hacia el año 379 subrayó: los amigos de Cristo no pueden aceptar que la Madre del Señor haya perdido su virginidad. Son declaraciones, vemos bien, ya son más tajantes, más fuertes, más directas, defendiendo la virginidad de María. Y estamos hablando ya del siglo, estamos en el año 370, siglo IV, o sea, estamos hablando casi 12 siglos antes de la Reforma Protestante. Vamos a mirar ahora también qué pasa con la Reforma Protestante, porque ahí nos vamos a hallar una gran sorpresa, sobre todo para los apologistas anticatólicos, los apologistas del ciberespacio, los apologistas que siempre critican a la Iglesia Católica, para mirar a ver si los padres de la Reforma Protestante, entre ellos Martín Lutero, Calvino, Zwingli y demás, también están a favor de quién, de la Virginidad de María, o están a favor de estas herejías de los ebionitas, de los neopaganos y demás. Sigamos. San Epifanio, ya en el siglo V, en el año 403, declara explícitamente: Jesucristo fue engendrado por la siempre Virgen Santa María por obra del Espíritu Santo. La misma concepción, la misma explicación teológica, de acuerdo también a la tradición y de acuerdo también a lo que veíamos de Isaías 7:14, lo que veíamos de Mateo 1, 23, 24, también lo que aparece en el Evangelio de Lucas capítulo 1 y capítulo 2. Llegamos a San Jerónimo, que fue un presbítero de Dalmacia. Este San Jerónimo fue una mente muy brillante, fue el que tradujo la Biblia de la Vulgata. En el año 420 dice en contra de un obispo llamado Victorinus: yo afirmo lo que ya ha sido probado por el Evangelio,
que él, Victorinos, habló de hermanos del Señor no como hijos de María, sino hermanos en el sentido que he explicado, es decir, hermanos en cuanto a relación, no por naturaleza. O sea, este obispo era una de las pocas excepciones que también pensaba como Tertuliano, que estos hermanos de Jesucristo eran hijos carnales de la relación conyugal de José y María, a la cual este gran personaje, Jerónimo de Dalmacia, se opone tajantemente en sus escritos. Y pasamos a Agustín de Hipona, un personaje importantísimo, uno de los hombres más sabios y más grandes que ha dado el cristianismo, obispo de Hipona en Argelia, en el norte de África, discípulo, como decíamos, de Ambrosio. También en el año 431 agregaba: Jesús nació de la madre intacta, pues concibió siendo virgen dio a luz y murió virgen. O sea, aquí está también, aquí está tajante la Virgen de María en boca de San Agustín, antes del parto, en el parto y después del parto. Vuelvo a repetir: Jesús nació de la madre intacta, pues concebió siendo virgen dio a luz y murió virgen. San Cirilo, obispo de Alejandría, también otro personaje que murió en el año 444, le da el título de corona de la virginidad a María. Y así podemos seguir nombrando varias cartas, varios escritos sobre este tema. Bueno, ahora vamos a hacer el salto al siglo XVI, a la Reforma Protestante. Vamos a mirar a ver qué pasa ya cuando hay esta ruptura, este gran cisma. Primero con Martín Lutero, que sabemos que fue un doctor en Sagradas Escrituras, un sacerdote católico perteneciente a la orden de San Agustín, que ya hacia el año 1517 pega sus 95 tesis en la iglesia de Wittenberg, y que ya hacia el año 1521 da origen a lo que es ya el protestantismo, con lo que es la iglesia evangélica en Alemania. Hay que tener en cuenta que Martín Lutero murió excomulgado y hubo una ruptura, eso ya es otro tema, porque cuando Martín Lutero tiene algunos pensamientos católicos, los apologistas evangélicos dicen que nunca dejó de ser católico, pero cuando Martín Lutero es completamente anticatólico, sí lo declaran como el padre de la Reforma, ¿no? Esa es una de las cosas con que a veces se maneja en esto de lo que es la apologética, en lo que es para algunos de estos expositores del protestantismo. Pero Martín Lutero, en los artículos de la doctrina cristiana, o sea, como los parámetros que él establecía en lo que era la iglesia evangélica, Martín Lutero nunca dudó ni de la maternidad divina de María, ni tampoco de su virginidad. Y él decía que en esos artículos de él, que es como un credo para los católicos, debía de profesarse los evangélicos que María fue pura, santa y siempre virgen. Eso pensaba Martín Lutero. Ustedes pueden investigar y pueden mirar a ver si lo que yo estoy diciendo es verdad o es mentira. Martín Lutero nunca negó la virginidad de María. Veamos a ver también de lo que fue Eurico Zwinglio. Este Eurico Zwinglio también fue un sacerdote. Él también se separó de la Iglesia Católica casi por el mismo tiempo de Martín Lutero en Suiza. Y es también como el padre de los calvinistas. Pero este enseñaba que María, como virgen pura, no engendró al Hijo de Dios. Y tanto en el parto como después del parto se conservó siempre virgen pura e íntegra. O sea, Zwinglio también decía que María, como virgen pura, no engendró al Hijo de Dios tanto en el parto como después de su parto, y se conservó siempre virgen, pura e íntegra. Otro gran personaje que también sucedió a Eurico Zwinglio fue Juan Calvino. Este era francés, este fue un laico, teólogo muy importante, es por así decirlo ya el padre de lo que son los calvinistas, los reformados o los congregacionistas. Él también condenaba los escritos de uno de estos también, de estos antivirginarios de María, que se llamó Elvidio. Él decía: Juan Calvino trató ignorante a Elvidio, que fue un hereje del siglo IV, ¿ve? Porque afirmaba que María tuvo más hijos. Vamos a ver un poquitico más quién fue Elvidio también. También es de la parte de Cerinto, es de la parte de los ebionitas también, de la parte de Marción gnóstico, también como Tertuliano, que dudaba de la virginidad de María, también como veíamos también de Celsos, también el filósofo neopagano, o Victorinos. Veamos a ver quién fue Elvidio. Vamos a mirar a ver alguna sola referencia. Él decía también, Elvidio decía hacia final del siglo IV, principios del siglo V, en el año 380, Elvidio, en una de sus obras que se ha perdido, recalca este hecho a fin de atribuir a María otros hijos además de Jesús. O sea, él afirmaba que María había tenido más hijos, hermanos de Jesús, y hace de ella un modelo para las madres de familias grandes. O sea,
que era casi lo mismo que decía Tertuliano, ¿no? Tertuliano decía que María también tenía que tenerse también como modelo de sierva, como modelo de madre y también como modelo de una mujer casada porque tuvo más hijos, ¿no? Eso también lo pensaba el vídeo. Pero también el vídeo no solamente fue refutado por Jerónimo, por Juan Calvino, sino también por Jerónimo, motivado por la fe tradicional de la iglesia en la Virginidad Perpetua de María, escribió un tratado en contra del vídeo, o sea, Jerónimo de Dalmacia, lo veíamos en el año 383, en el que desarrolla una explicación sobre este dogma de la Iglesia Católica. O sea que el vídeo también no solamente fue rechazado por Juan Calvino en el siglo XVI, sino también, como veíamos anteriormente, también por Jerónimo, que también estuvo en contra de este obispo también llamado Victorinus. Bien, hay otro también, uno de los grandes teólogos de la Reforma Protestante de aquel entonces, se llamó Bucero. Ustedes pueden hablar de Bucero. Él también afirmaba la virginidad de María. Esto lo vamos a hacer de este tratado sobre la Santísima Virgen. Este es un tratado de la editorial Bach, o sea, Biblioteca de Autores Cristianos. Es unos libros muy antiguos. Son libros que muy difícilmente cualquier persona los pueda conseguir. Este libro es de mi biblioteca personal. Este sí es un libro propiamente de doctrina de la Iglesia Católica, donde se explica pues todo lo que estamos hablando de Mariología. ¿Ve? Aquí mismo se habla sobre lo que fue estos herejes, Cerinto, Carpócrates, los ebionitas, pero habla de que muchos de los padres de la Reforma Protestante, aquí mismo lo dice, Lutero, Zwinglio y Bucero, reconocían la virginidad de María. Y quiero mirar a él porque este fue un teólogo evangélico, cómo se expresa de María. Dice, escribió sobre María: el alma piadosa no pensará de María, vaso tan santo y escogido para darnos a Cristo, sino cosas santísimas, ni sospechará nunca que la que una vez concebió por virtud del Espíritu Santo, soportara el concebir después por obra del varón. En este caso sería José. El argumento principal de esta creencia, mire lo que decía este teólogo evangélico, este argumento principal de esta creencia de la Virgen María, dice, nos lo da el consentimiento perpetuo de la iglesia. O sea, mire bien cómo los mismos teólogos evangélicos dicen que es un consentimiento, o sea, es un pensar de la iglesia primitiva, de la iglesia de los padres de la iglesia, de Oriente, de Occidente, los padres apostólicos que nombramos anteriormente. Y esto lo decía un teólogo que fue también evangélico. De esas corrientes ya del siglo antecesores a la Reforma Protestante, tal vez podemos decir que lo que fue en el siglo XIV, hubo una corriente llamada los Lollardos, según los cuales María no fue siempre virgen. Esta también fue una corriente anterior a la Reforma Protestante, se llamaban los Lollardos. Ellos sí pensaban que María había perdido la virginidad. Y ya lo que fueron estas iglesias que nacieron de la Reforma Protestante, podemos declarar unánimemente que son tanto los evangélicos luteranos como los calvinistas, como lo que fueron también los anglicanos, siempre pensaron que María fue siempre virgen. Una de esas corrientes que nació también a la par por un teólogo llamado Mussner, que fue también primero seguidor de Martín Lutero y después se separó, él dio origen a lo que fue la iglesia de los anabatistas. Él sí pensaba que María había perdido la virginidad, ¿no? Y estos anabatistas también discreparon mucho con Martín Lutero, sobre todo también sobre el bautismo de los niños. O sea que vemos también en el mundo protestante, anteriores a la Reforma Protestante, los Lollardos, y ya lo que fue la Reforma Protestante, solamente con los anabatistas eran los que sí pensaban que María había tenido más hijos, ¿no? Lo que no pensaron tanto Martín Lutero, Juan Calvino, Zwinglio y Bucero. Un poco después viene también otro personaje también de los padres de la Reforma, el pastor protestante John Wesley. Este fue un pastor anglicano, creador después de la iglesia metodista, ya en el siglo XVIII. En su carta a un católico agregaba, otro también muy importante, este clérigo anglicano que dio origen a la iglesia metodista, también pensaba: creo que Jesús fue concebido por obra singular del Espíritu Santo, nacido de la bendita Virgen María, que tanto antes como después de darlo a luz continuó virgen inmaculada. Entonces, ahí podemos concluir también las opiniones unánimes sobre la Virgen de María, ya lo decíamos, tanto como decíamos un recuento
de biblistas católicos, de biblistas evangélicos, trayendo como referencia Isaías 7:14, traemos como referencia Mateo 1:23-24, ya cuando se habla de cuando María presenta al niño Jesús en Lucas 2:23, Mateo 13:55-53, los hermanos de Jesús, veíamos los testimonios de los padres de apostólicos que fueron Ignacio, obispo de Antioquía, a favor de la virginidad, Justino Mártir, a favor de la virginidad, y posteriormente todos, con la excepción de Tertuliano, con la excepción de los herejes, de los ebionitas, de Cerinto, de Carpocrates, y también de el escritor neopagano Celso, también de Elvidio, y bueno, y sucesivamente, la defensa de ya de los padres de la iglesia de Oriente y Occidente en favor de la Virgen María, y también de la Reforma Protestante, los principales protagonistas, Martín Lutero, Zwinglio y Calvino, en favor de la Virgen María. Bueno, hasta aquí este recuento de lo que es la historia del cristianismo hasta la Reforma Protestante. Cada uno de ustedes sacarán sus propias conclusiones. Todas estas pruebas las pueden ustedes también investigar, las pueden cotejar por sus propios medios. Simplemente quise hacer un balance. Para mí, pues tiene mucho más peso, como decíamos, la tradición de la iglesia, lo que piensa la iglesia y sobre todo el sentir de estos primeros defensores, de estos grandes apologistas, desde el siglo II en adelante, en favor de la Virgen María. Es la forma tan preciosa y poética como ellos se dirigen a la madre del Emmanuel, que es nada menos que Jesucristo, Dios con nosotros, el verbo de Dios encarnado en esta mujer santísima, pura, virgen, intacta, esclava del Señor, modelo y ejemplo para todos los cristianos católicos y evangélicos sobre lo que es el discípulo fiel a Jesucristo, como lo podemos testificar en la muerte de Jesucristo en la cruz. Y lo que es después ella, el soporte de los apóstoles cuando están esperando al Espíritu Santo, y que se menciona en Hechos capítulo 1, verso 14. Bendiciones para todos y quedamos en la paz, en el amor de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Si les gustó este video, compártanlo en otros foros de debates. Estamos abiertos a todas las opiniones, como siempre es un foro abierto. Doy la autorización. Si algún apologista, hasta el momento no ha habido ninguno que me haya desacreditado o haya puesto en tela de juicio todas las citas bíblicas, todos los argumentos que hay, pero de todas maneras, si algún apologista evangélico se siente tan valiente, pues ahí está. Tengo 4 videos sobre la Virgen María que los puede usted mirar. Este sería el cuarto y están en mi foro en YouTube, en mi canal en YouTube que llama Videos Apologética Católica. Bendiciones para todos y nos vemos en otra oportunidad. Muchas gracias.